Parceros y bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo caso en el canal. En esta ocasión vamos a tocar el caso de la Dalia Negra. Y la víctima de esta trágica historia, más conocida como la Dalia Negra, se llamaba Elizabeth Short. Nació en Boston el 29 de julio de 1924 y falleció en Los Ángeles el 15 de enero de 1947. Tenía tan solo 22 años al momento de su muerte. Para entender un poco su historia, Elizabeth creció en una familia de 5 hermanas. Su padre era dueño de un mini golf, pero la crisis del 29 lo llevó a la quiebra. Desesperado, fingió un suicidio, dejando su auto estacionado cerca de un puente como si se hubiera arrojado. Mientras su familia lo lloraba, desconsoladamente, él se mudó a California, dejándolas en una situación de pobreza extrema. 10 años después, el padre regresó a casa pidiendo perdón, alegando que nunca quiso abandonarlas y que la crisis lo había llevado a tomar esa decisión. Todas sus hijas lo perdonaron, excepto Elizabeth, quien sentía que debía hacerlo y se mudó con él a California, específicamente a Los Ángeles. Elizabeth anhelaba convertirse en una modelo y actriz reconocida de Hollywood. Sin embargo, al llegar a Los Ángeles se encontró con una realidad muy diferente. Su padre solo la trataba como una empleada, exigiéndole constantemente que hiciera tareas. Cansada de esta situación, Elizabeth decide abandonar la casa paterna y comenzar una nueva vida. Para ganarse la vida, Elizabeth, aprovechando su belleza, seducía a hombres para que la invitaran a comer y le brindaran alojamiento. De esta manera conoció a muchos hombres a lo largo de su vida. En su afán para alcanzar el estrellato en Hollywood, Elizabeth frecuentaba bares populares con la esperanza de conocer a estrellas y directores que la descubrieran. Incluso se ofreció para ser la imagen del famoso Hotel Cecil. Sin embargo, al relacionarse con tanta gente, Elizabeth comenzó a rodearse de personas poco recomendables, gente que no tenía buenas intenciones. Y en un ambiente como Hollywood, no todos buscan lo mejor para los demás. Debido a su impactante belleza, Elizabeth Short atraía la atención de numerosos hombres, muchos de los cuales solo buscaban una relación superficial. Sin embargo, ella se mantuvo firme con sus convicciones y solo permitió a un par de ellos. Aquellos que mostraron un interés genuino en ella se convirtieron en sus novios. A los demás los rechazó sistemáticamente, dejando en claro que no estaba dispuesta a conformarse con menos de lo que merecía. De esta manera se ganó el respeto de quienes la rodeaban. Su vida dio un giro inesperado en 1947. La mañana del 15 de enero, Betty Pinsker y su hija paseaban por Los Ángeles cuando, al pasar junto a un extenso terreno baldío donde se estaba construyendo el Leimert Park, descubrieron lo que parecía ser un maniquí tirado en el suelo. En aquella época, la crisis del 29 había provocado el cierre de numerosos negocios, dejando a su paso maniquíes y desechos abandonados por doquier. Por lo tanto, la señora Pinsker no le dio mayor importancia al hallazgo. No obstante, la curiosidad de la niña la llevó a acercarse, y lo que descubrió allí marcó el peor momento de su vida. Los gritos de la señora resonaron a kilómetros de distancia, pues lo que yacía en el suelo no era un maniquí, sino el cuerpo sin vida de Elizabeth Short, brutalmente, ya saben qué, y abandonada en el lugar. La señora, presa del pánico, huyó del lugar y alertó a la policía, dando inicio a uno de los casos más enigmáticos y aún sin resolver en la historia de Estados Unidos. Para que entiendan un poco mejor, voy a tratar de explicarles cómo encontraron a Elizabeth Short. Todas las fotos que puedan y quieran ver en internet, pueden buscarlas como la Dalia Negra y aparecerán. Eso sí, tengan mucho cuidado porque son muy explícitas y obviamente acá en el video no se les puede mostrar, ya saben por qué. Ella había sido cortada en dos partes desde la cintura. Le habían extraído todos los órganos internos, intestinos, riñones, hígado, todo. Y no tenía una gota de sangre, como si un vampiro la hubiese succionado por completo. Además, le hicieron uno de los cortes más horribles
que se le pueden hacer a alguien. Se llama la sonrisa de Glasgow. Es la típica sonrisa que tiene el Joker de Batman, que va de oreja a oreja. Es horrible porque es una de esas sonrisas que parece que tuviesen los payasos, como la de Jeff the Killer. Son sonrisas que dan muchísimo, muchísimo miedo. Le habían cortado el rostro de esa manera. Lo curioso es que el cuerpo había sido lavado completamente y limpiado por completo. Estaba perfectamente limpio. Incluso le habían lavado el pelo antes de dejarla tirada allí. Imagínense eso. Y es muy raro porque además estos cortes eran demasiado finos, hechos con demasiada precisión, como si el asesino tuviera muchos conocimientos en el ámbito quirúrgico o médico. Sin embargo, ¿saben qué es lo más extraño? Que fue la forma como la dejaron tirada en el suelo. La dejaron en una posición sumamente extraña. Los codos estaban doblados en un ángulo recto, así, así botada. Le cortaron el vientre, le cortaron también un muslo y lo introdujeron dentro de sus partes íntimas. Le fracturaron la pierna con un bate, al igual que la cabeza. También se dice que la asfixiaron y que tenía marcas de cuerdas atadas en los brazos y piernas, lo que indicaba que había sido atrapada o presa en algún tipo de lugar. Al llegar a la escena del crimen, los policías tuvieron demasiadas dificultades para identificar a la víctima debido a la brutalidad de las agresiones que ésta había sufrido. Sus manos estaban extremadamente mojadas, lo que arrugó sus dedos y complicó la obtención de las famosas huellas digitales. Tras un tiempo de haber recogido el cuerpo, finalmente lograron identificarla a través de las huellas. Una vez que sus manos se secaron un poco más, la víctima fue identificada como Elizabeth Short, de 1,60 m de altura y tan solo 52 kilos de peso. Una sonrisa demasiado bella para la época. La autopsia reveló detalles escalofriantes sobre la tortura que sufrió. Fue quemada con cigarrillos, golpeada, lacerada y desfigurada. Incluso encontraron restos de excremento dentro de su estómago, lo que sugiere que fue obligada a comérselo en algún momento. Todo esto se dictaminó que la causa de la muerte principal fue el shock provocado por las contusiones en la cabeza, la pérdida de sangre por los cortes y las vibraciones en el cuerpo. Se determinó que Elizabeth fue torturada durante más de 72 horas, 3 días hasta que muere. Imagínense eso, 3 días siendo torturada, una completa locura. Este fue el tiempo que transcurrió desde su desaparición hasta que finalmente esta señora la encontró. Uno de los tantos detalles más macabros que se encontraron en este caso es que al ser encontrada su cabello tenía un color más rojizo. Además le habían cortado y limado y arreglado las uñas, o sea, imagínense, tuvieron tiempo hasta de limarle las uñas. E incluso le quitaron un tatuaje que tenía cortándoselo, o sea, que, mejor dicho, una locura completa. Esto sugiere que el asesino buscaba que se viera más bonita después de su muerte, o sea, la arregló después de que la mató, imagínense. Este caso es uno de los crímenes más famosos y misteriosos de la historia de Estados Unidos. La investigación se centró en descubrir quién la había asesinado brutalmente. La prensa cubrió el caso ampliamente y el apodo de la Dalia Negra se popularizó debido a su gusto por vestir de negro y su cabello oscuro. Además, se estrenó una película llamada La Dalia Azul, que trataba sobre el asesinato de una mujer, lo que reforzó aún más la conexión con este caso. Se dice que Elizabeth Short parecía mucho a la protagonista de esta película. La investigación de este caso fue extremadamente complicada, especialmente para esta época. Más de 400 hombres fueron considerados sospechosos debido a la vida social tan activa que tenía Elizabeth, quienes conocía a muchos hombres en diversos lugares. Esto dificultó la identificación del verdadero culpable. Uno de los sospechosos fue Mark Hazen, quien se dice que fue la última persona que la vio con vida. Incluso hablaron por teléfono el 9 de enero. Él era el dueño del bar donde esta bailaba
y sobre todo lo frecuentaba muy constantemente y tenía una amistad bastante cercana, según decían varios testigos. Sin embargo, se demostró que no era el culpable, a pesar de haber intentado tener una relación íntima con ella sin ningún tipo de éxito. A pesar de los esfuerzos y la gran cantidad de sospechosos, el caso de la Dalia Negra sigue sin resolverse hasta el día de hoy, convirtiéndose en uno de los más grandes enigmas de la historia criminal de Estados Unidos. Y bueno, también podríamos decirlo que del mundo. Un día, el periódico Los Angeles Examiner recibió una llamada del presunto asesino, quien expresó su enojo porque no estaban realizando el seguimiento adecuado para descubrir su identidad. La osadía de llamar a un periódico y confesar un asesinato como si fuera un desafío es algo demasiado notable. Los empleados del periódico, sorprendidos, le pidieron pruebas para confirmar su veracidad. El individuo respondió enviando evidencia contundente: el registro de nacimiento de la víctima, fotografías, tarjetas, recortes de periódicos con la noticia de su muerte y una libreta de direcciones con los nombres de amigos cercanos. Tras descartar a Mark Hassen y a muchos otros sospechosos, la lista se redujo a tan solo 3 personas. Sin embargo, después de entrevistar a cada uno de ellos, también fueron descartados como posibles asesinos. Se dice que la última persona que estuvo con la víctima se llama Robert Red, un comerciante de 25 años que estaba casado. Un día antes de su desaparición, mientras Robert paseaba por las calles, una mujer se le acercó en su automóvil y le preguntó: ¿a dónde te llevo, cariño? Ella respondió que no tenía idea a dónde ir, así que él la llevó a un motel. Durante esta noche en el motel no tuvieron relaciones sexuales, según el testimonio de Robert. Ella se mostró reacia a cualquier tipo de intimidad y se limitó a permanecer de pie, como si estuviera indispuesta o no deseara participar en ningún acto íntimo. Ante esta situación, simplemente se durmieron. A la mañana siguiente, la mujer mencionó que iría a la estación de autobuses para dejar una maleta y luego se dirigía al Hotel Cecil para encontrarse con su hermana. Sin embargo, esta declaración resultó ser falsa. Robert la llevó a la estación de autobuses y más tarde, alrededor de la tarde, la acompañó al Hotel Cecil, donde se despidieron, y después de esto él regresa a su casa. Y por esto durante mucho tiempo él fue el principal sospechoso, pero su esposa confirmó a todos que él estuvo todo el tiempo con ella esa noche, por lo que era imposible que hubiera asesinado sin que ella lo hubiese visto. Incluso le aplicaron una inyección conocida como la inyección de la verdad, pero él no dijo nada. Él confirmó que no había sido él. Después de realizar varias llamadas y averiguaciones, incluso llamaron al hotel donde se hospedaba la víctima, y una de las recepcionistas dijo que ella salió alrededor de las 10 de la noche del hotel y que no la volvieron a ver nunca más. Debido a la popularidad del caso, muchas personas salieron diciendo que ellos la mataron. Buscaban sus 5 minutos de fama, pero al final no lo lograrían. Sus historias no coincidían con los hechos, así que simplemente fueron descartados por la policía. Incluso un agente encargado del caso dijo que este no se había podido resolver debido a la gran cantidad de información y a todos los periodistas que estaban haciendo tratar de encontrar esta información. Esto, en su lugar de ayudar, entorpeció la investigación, impidiendo que la policía accediera a la información más rápida y que pudieran resolver este caso, que bueno, hasta la fecha no se ha resuelto, como ya se había dicho. Muchas pistas se perdieron, se manejaron casos mal y simplemente nunca se resolvió. Después, obviamente, el padre de la víctima fue uno de los sospechosos, por lo que ya saben que las había abandonado hace un tiempo y que ella decidió irse de la casa cuando volvió a Los Ángeles, pero debido a que nunca hubo ningún tipo de prueba y que no la veía hace más de 3 años después del caso, él dijo, y la policía también lo descartaron. Así que le tocó a la madre volar desde donde estaba para ir a reconocerla, o sea, ni siquiera el padre la reconoció. Pero esto no es lo peor de todo.
sino que tuvieron que engañar a la madre para que fuera a reconocerla, diciéndole que su hija se había ganado un concurso de belleza y que tenía que ir a verla, pues obviamente para verla triunfar, que era pues el sueño que ella tenía desde joven. Cuando ésta llegó, se dio cuenta que no era la verdad y que había sido víctima realmente de un crimen atroz, pero no se podía decir así de repente claramente. Tras muchos años de investigación, surgió una de las teorías más importantes de un señor llamado Steve, quien dice saber quién la asesinó y que tiene todas las pruebas para demostrarlo. Steve Hodel dice que su padre fue quien la asesinó. Cuando la encontraron tenía unos cortes muy finos y extraños, hechos por alguien que debía saber mucho de medicina, especialmente en el ámbito quirúrgico. Y su padre, para sorpresa de muchos, era médico. Pero, ¿cómo lo descubrió? Pues en 1999 Steve encontró en su casa un álbum de fotos con imágenes de una mujer de tez clara y cabello oscuro. No la conocía en ningún, o sea, no era ningún tipo de familiar, ni hermana, ni prima, ni tía, ni nada. Pero se le hizo muy parecida a la Dalia Negra. Este fue un caso muy famoso, así que dijo, esta mujer se me hace un poco conocida. A partir de ahí empezó a sospechar que probablemente sí era ella, y cuando investigó un poco más, descubrió que su padre, George Hodel, había vivido en la misma ciudad que Elizabeth, y muchas personas afirmaban de haberlos visto juntos durante esa época y que tenían una especie de romance para esos días. Incluso se dice que su consultorio estaba a tan solo 2 cuadras del Hotel Cecil, el lugar de donde ésta salió la noche que desapareció. Además, la posición en que ella se encontraba le resultó extrañamente familiar a Steve. Y todo porque su padre era muy aficionado a un artista llamado Man Ray, quien tenía un cuadro llamado El Minotauro. Extrañamente, la posición de la víctima era exacta a la del mismo cuadro que él tenía. Para la época en que Elizabeth murió, su padre había comprado bolsas de cemento para remodelar su casa y en la escena del crimen también fueron encontrados estas bolsas de cemento. Igualmente, testigos que estaban cerca de la escena del crimen dijeron que a esas horas vieron pasar un carro muy parecido al que el señor tenía para esa época, un Ford Sedan del 36. Durante esos días, George Hodel se había quedado solo en su casa, pues Steve y sus hermanos junto a su madre se habían ido a visitar a otra familia en otro estado justo para esta época. Igualmente habían cartas que había escrito el asesino y él dijo que era la letra de su padre, o bueno, que era muy parecida. Él después comenzó a hablar con muchos detectives de la época para obtener un poco más de información y se encontró con que uno de estos detectives principales del caso, quien dijo que efectivamente su padre había sido uno de los sospechosos, o sea, el policía le confirma esta información. Ellos habían puesto unos micrófonos secretos en la casa del señor a ver si de pronto decía algo o mencionaba algo relevante y descubrieron que hablaba de abortos clandestinos que ejecutaba en su clínica. También mencionó que ya sabía que era sospechoso del caso y que jamás lo atraparían. Al final, nunca atraparon a este hombre porque dijeron que si lo hacían, se desataría una lucha política entre las ideas sobre los abortos legales e ilegales. Esto realmente es algo desconcertante, de pronto pues para esta época era algo bastante problemático, pero así llega el fin de este video, parceros. Un video demasiado interesante, algo que ha pasado ya bastante tiempo y no se ha podido descubrir quién realmente lo hizo. Si me lo preguntan, yo creo que fue este último señor, George Hodel, porque pues hay cosas que coinciden y pues para la época en que sucedieron. No sé ustedes qué piensan, dejen todos sus comentarios, espero que les haya gustado el video. Si quieren otro caso, déjenlo ahí en los comentarios. Un abrazo y que Dios los bendiga. Claramente no se olviden de suscribirse al canal y dejar su buen like.